a Dios por este tiempo y quiero invitarlos a el libro de los Hechos en el capítulo número 10, el versículo número 34 y 35. Y la palabra del Señor dice de esta manera: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Estos días hemos estado hablando de el por qué unos sí y por qué otros no. Hemos hablado por qué unos son bendecidos, son prosperados, unos tienen como que esa gracia de Dios y otros no. Y lo que pensamos, que creemos como cree toda la humanidad que no conoce al Señor, es que Dios hace acepción de personas. Pero nos hemos dado cuenta que Dios no es así, que Dios no está haciendo acepción de personas. Por eso el apóstol Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, él tuvo que decir estas palabras y dijo: ahora comprendo y entiendo que en cada nación donde hay alguien que le teme y que hace justicia, de ese se agrada a Dios. Dijimos la última vez que hablamos de este tema, de por qué algunos prosperan, avanzan, crecen, son bendecidos, son prosperados y otros no. Y dijimos por qué. Porque unos están plantados en la casa de Dios y otros no. Y hablamos de los tres tipos o clases de personas que están llenando las iglesias hoy. Y es las personas que disfrutan la iglesia, que quieren una buena palabra, una buena alabanza, una buena administración, pero simplemente disfrutan la iglesia. Está la segunda clase de personas, que son los que siembran sus finanzas en la iglesia porque entendieron el principio de la siembra y de la cosecha y bendicen y hacen para que siga adelante el reino, pero no son personas que disfrutan la iglesia, sino que entendieron ese principio de la bendición que hay en sembrar sus finanzas en la iglesia. Pero está el tercer tipo de personas, que son los plantados en la casa de Dios. Y los plantados en la casa de Dios son ¿quiénes? Los que disfrutan la iglesia, los que siembran sus finanzas en la iglesia, con sus ofrendas, con sus diezmos, para que la iglesia y el propósito y la visión siga avanzando de ganar almas para Cristo. Pero también esas personas están arraigadas, cimentadas, han echado raíces en la iglesia y apoyan y respaldan la visión y la misión de la iglesia. También dijimos que algunas personas progresan, prosperan y otras no, es porque tienen disciplina. Y colocamos el ejemplo de los atletas y de los agricultores, de cómo un atleta, para poder competir, para poder llevarse el premio, tiene que disciplinarse, tiene que disciplinar su cuerpo. Y el apóstol Pablo pues nos dejó ese ejemplo. Y también nos dijo acerca del agricultor: para poder comer, primero tiene que sembrar. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta el por qué unos sí y otros no. No es que Dios haga acepción de personas, o no es que Dios quiera darle a unos y a otros no, porque acuérdese que Dios es Padre, y como Padre siempre quiere darnos lo mejor y quiere darnos a todos por igual y quiere bendecirnos. Yo nunca he visto un padre que sea egoísta de querer darle a su hijo más y al otro no darle nada. Yo creo que todos los padres que amamos a Dios siempre queremos darle por igual a nuestros hijos, que les vaya bien, que prospere. Uno nunca ve a un papá decir: yo quiero que a mi hijo Juanito le vaya bien, pero a mi hijo Pedrito que le vaya mal, que le pasen cosas que afecten su vida. No, yo veo que siempre los padres dicen: quiero que a Pedrito, a Juanito, a todos mis hijos les vaya bien y sean bendecidos. Pero también tenemos que entender por qué unos sí y por qué otros no. Entonces hoy quiero continuar con este mensaje, y para eso quiero que vengamos a
el punto número 3 del por qué unos sí y por qué otros no. Y entonces tome apuntes y anote el tercer punto, y es no tener mentalidad de estanque. Oiga lo que es el tercer punto: no tener mentalidad de estanque. Y quiero que venga conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo número 5. Vamos a leer el versículo 2 al versículo 9. Y dice la palabra de esta manera: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Oiga, ojo aquí, esperando el movimiento del agua. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, oiga bien, ¿cómo estaba este hombre? Acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Wow, este es un episodio fascinante que el Señor se encontró cuando fue a este estanque cerca de Jerusalén. Pero lo interesante aquí es que ese estanque, dice la palabra, que estaba lleno y había multitud de gente enferma, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Y qué era lo que esta gente estaba haciendo? Esperando el movimiento del agua. Porque resulta que se regó un rumor de que cada año, de año en año, venía un ángel que movía las aguas. Y que el primero que llegara a ese movimiento de esa agua, entonces era sano. Pero resulta que esto fue un cuento. Esto no hay evidencia de que haya sido verdad. Esto era un cuento, como los cuentos que han sacado, que por ahí se apareció no sé qué, que el agua por allí, que tómese esto, y la gente está ahí esperando el milagro. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que las personas que tienen mentalidad de estanque es una persona que está sin visión, sin propósito, sentados alrededor de un estanque esperando un milagrito. Usualmente una persona sin visión se sienta a hablar con otros que, al igual que ella, no tienen visión. Mire, pierden el tiempo hablando de sus pruebas y echándole la culpa a otros por todo lo malo que les pasa. Se quedan inmóviles esperando a ver qué sucede. Oiga, a ver quién les da algo. Y hoy está pasando eso, porque hay mucha gente que está así, con esa mentalidad de estanque, ahí esperando a ver un milagrito, a ver quién les da algo. Y la palabra dice que en ese estanque de Betesda había una multitud de personas, y la gente que estaba ahí era ¿quiénes? Cojos, enfermos, paralíticos, ciegos, personas que estaban ahí esperando el movimiento del agua. Y por eso hoy pasa igual. Mucha gente está por ahí sentada esperando un milagrito, esperando que alguien les regale algo. Y eso es tener mentalidad de estanque. Muchos tienen nombres tremendos. ¿Saben ustedes que en la Biblia el nombre representa carácter? Por eso es que uno ve en la palabra cómo Dios le cambiaba los nombres a muchas personas. Por decir, a Abraham le colocó a Abraham, a Saraí le colocó Sara, a Pedro antes se llamaba Cefas y le colocó Pedro, a Mateo antes se llamaba Leví y después le colocó Mateo. ¿Sabe por qué? Porque los nombres hablan de carácter, habla de identidad. Por eso es que hay gente que tiene nombres tremendos, que tienen nombres con significados
poderosísimos. Mire, yo a veces veo padres que van a tener sus hijos y que siempre le preguntan a uno: pastor, ayúdeme a buscar un nombre para mi hijo que tenga un buen significado. ¿Qué significa? Porque los nombres nos hablan de carácter. Y así hay personas que tienen nombres tremendos, con unos significados tremendos, pero están igual. Óigame bien, que esa gente en el estanque de Bethesda están haciendo nada. Oiga, nada están haciendo. ¿Y por qué lo hablo de los nombres? Porque resulta que Bethesda en el hebreo significa casa de misericordia. Pero estaba llena ¿de qué? Llena de enfermedad, de muerte, incredulidad, competencia, estancamiento. En otras palabras, era un lugar gobernado por las tinieblas. Mire, un lugar de esos tan maravillosos que significa casa de misericordia estaba lleno de ese tipo de personas, de enfermos, de muerte, de incredulidad, de competencia, de estancamiento. Y así hoy día pasa en muchas iglesias, con unos nombres lindísimos, con unos nombres que tienen significados poderosos, pero no están haciendo nada, están estancados, con mentalidad de estanque. Y saben una cosa, el agua, por más limpia que sea, si permanece inmóvil, se pudre y empieza a oler mal. Y eso pasa con el agua. Y por eso es que en la Biblia no nos habla de estanques, sino de ríos. Por eso es que nosotros somos un río que no se detiene. No somos un estanque. Un estanque puede usted llenarlo con agua limpia, con agua cristalina, pero si usted la deja inmóvil, esa agua empieza a podrirse, empieza a oler mal. Lo mismo sucede con muchos cristianos que solo asisten a la iglesia y que no están involucrados en la visión, en la misión de ella. ¿Sabe qué pasa con muchas personas? Se están pudriendo y están oliendo mal. ¿Saben ustedes que el agua tiene que estar en movimiento para que ella esté viva? Porque el agua necesita oxígeno. ¿Se dan ustedes cuenta en esos lugares de pesca, de esos lagos artificiales que los crean y que les colocan la motobomba y todo para llenarlos, y es un criadero de peces? Pero se han dado ustedes cuenta de que ellos necesitan hacer algún sistema que se cree movimiento del agua, y por eso es que cuando uno va a estos lugares uno se da cuenta que hay una manguera tirando agua que es de la misma agua de ese tanque, tirando esa agua, como dándole vueltas al agua. ¿Para qué? Para que el agua tenga oxígeno, para que tenga vida, para que tenga movimiento, porque si no se pudre, empieza a oler mal, y si se queda sin oxígeno, pues los peces se mueren. Y así mismo pasa en muchas casas. Hay gente que tiene unos dones increíbles. Hay gente que tiene unos significados de sus nombres tremendos, que tienen títulos colgados en las paredes de su casa, unos diplomas con unos titulazos increíbles, pero ahí sentados esperando a ver que alguien los llame, que alguien les dé, que alguien les regale algo. Y por eso es que algunos avanzan y otros no, porque algunos tienen mentalidad de estanque, y nosotros tenemos que tener es una mentalidad de río, que se mueva, que tenga vida. El agua que está en movimiento permanentemente, tiene vida y se mantiene limpia. La gente con mentalidad de estanque le escucha a uno siempre echarle la culpa a todo el mundo de su condición. Esta es una persona sin visión. Existe una gran diferencia, escuche bien, entre esperar un milagro y preparar el camino para el milagro. Hay una gran diferencia entre esperar el avivamiento y preparar el camino para el avivamiento. Hay una gran diferencia entre esperar la provisión o la bendición y, óigame bien, y la gran diferencia es preparar el camino
para que llegue esa bendición. Por eso es que hay quienes están esperando un milagrito y se van a quedar toda la vida ahí esperando. Hay muchos que están esperando ahí a que alguien les dé algo, pues toda la vida se van a quedar esperando que algo pase. Les digo esto, el problema no es tu enfermedad o necesidad, sino el lugar donde estás, la gente con que estás, la actitud mental, la falta de movimiento. Sabe que nosotros no somos pobres por falta de dinero, somos pobres por falta de mentalidad, de buen pensamiento, de actitud. Entonces, el problema no es la enfermedad, el problema no es la necesidad, el problema está en el lugar donde estamos, con la gente con que nos reunimos y estamos todo el tiempo, la actitud mental, la falta de movimiento. ¿Te has rodeado de personas sin visión, mis hermanos? ¿Se han convertido ustedes en un estanque de agua muerta? ¿O quieren ser un río que tenga vida, que todo el que entre a nadar ahí se contagie y tenga vida? Y voy a ilustrar este punto con la vida de Jonatán o de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y este rey Saúl, si los que conocen un poquito de la historia bíblica, fue un rey que Dios colocó porque el pueblo lo pidió. Y este hombre tuvo varios hijos, pero el más ilustre y el que más se renombra en la Biblia fue Jonatán o Jonatán. Y quiero que venga conmigo al capítulo 14, versículos 6 al 8 de Primera de Samuel. Y vamos a ilustrar este punto de lo que es quedarnos como los enfermos, los paralíticos en el estanque de Betesda o tener movimiento. Y mira lo que dice aquí, que esto es fascinante. Dice, versículo 6 al 8. Cruzamos hasta la avanzada de estos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Versículo 7. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. ¿Qué es lo que está pasando aquí para colocarlos en un poquito de contexto? Resulta que el rey Saúl, con todo el ejército de Israel, tenía una batalla contra los filisteos. Y resulta que los filisteos tenían 4 guarniciones, divisiones de grupos de ejército, y era un ejército muy poderoso y eran conocidos por muy salvajes y por muy agresivos. Entonces este ejército estaba doblándolos a ellos tanto en fuerza como en estrategia para esta guerra. Y lo que hizo el rey Saúl, dice la palabra en los primeros versículos del capítulo 14, es que Saúl se sentó debajo de un enebro, se quedó ahí sentado esperando yo no sé qué, esperando a lo mejor que los filisteos se cansaran y se fueran. Y ahí todo el ejército estaba sentado, todo el ejército estaba ahí esperando, nada pasaba, y el rey Saúl no daba orden. Estaban como en el estanque de Betesda, todo el mundo esperando el movimiento del agua. Y estaban ahí hasta que llegó un momento que Jonatán se cansó de eso. Vio que no había movimiento. Vio que pasaban los días y nada pasaba. Jonatán supo que tenían la promesa de Dios, que Dios estaba con ellos. ¿Y sabe qué hizo Jonatán? Le dijo a su escudero, a su paje de armas, y le dijo, ¿por qué no pasamos al campamento de los filisteos? Porque no hacemos algo. Para Dios no hay diferencia de ayudar al que tiene mucho o al que tiene poco, al que tiene mucho ejército, muchos armas, o al que tiene pocas, porque para Él nada es imposible, a Él nadie lo detiene. ¿Y sabe qué hizo este escudero? Le dijo a Jonatán y le dijo, yo estoy contigo, lo que tú decidas yo lo voy a hacer. Y dice la palabra que Jonatán empezó y dijo, hagamos algo. Mientras que todos estaban durmiendo, mientras que todos estaban bajo el enebro, mientras que todos estaban esperando yo no sé qué cosas, Jonatán dijo, hay que hacer algo. Y quiero que salte al versículo número 13 al 15, porque no los quiero cansar mucho con la lectura. Dice,
Así que escalaron usando pies y manos, porque era un lugar montañoso, escabroso. Dice, así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Versículo 14. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea. Versículo 15. De repente, oiga bien, el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Tanto que los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamientos de asalto. Oiga bien lo que dice, que empezaron a colocarse pánicos, como dirían hoy, paniqueados. Empezaron a asustarse. Este ejército se asustó, empezaron a consternarse, a correr de un lado para el otro, y solamente eran 2 hombres, Jonatán y su paje de armas o su escudero, mientras que todos los demás estaban sentados, acostados, esperando yo no sé qué cosas. Este hombre dijo, hay que hacer algo, nos estamos pudriendo aquí, nos estamos deteniendo y el tiempo está avanzando y nada estamos haciendo. Cuando él hace esto, dice la palabra que empezó el pánico en el ejército filisteo. Y recuerden que los filisteos eran mucho más que el pueblo de Israel, el ejército. Eran feroces, los doblaban, eran más personas que ellos. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que al final de este versículo 15 dice algo que es fascinante, que es maravilloso, que cuando yo lo leí yo dije, wow, Dios estaba ahí. Y mire lo que dice la última parte del versículo 15. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Oiga bien lo que dice, que en ese momento, cuando Jonatán y su paje de armas se movieron y cruzaron al campamento de los filisteos, ellos empezaron a matar a los enemigos y hubo consternación, hubo pánico en ese campamento enemigo, y en ese preciso momento Dios los ayudó con un terremoto, tanto que la gente se asustó y quedó aterrorizada. Pero hay algo bien importante aquí, y es que ese terremoto no detuvo a Jonatán, porque ese terremoto empecé a investigarlo y solamente se sintió en el lugar donde estaba acampado los filisteos. O sea que no tembló en toda la tierra donde ellos estaban, sino en ese pedacito. Eso lo que quiere decir es que fue algo sobrenatural. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Y quiero decirles algo, y un dicho que nosotros tenemos en la iglesia es: si yo me muevo, Dios se mueve. No es que Dios se mueve, no, Dios siempre se está moviendo, pero si yo me muevo, Dios se mueve. Jonatán se movió y el pueblo empezó a obtener la victoria. Jonatán empezó a avanzar y Dios empezó a ayudarlos. Hoy quiero decirles, como le dijo el Señor al hombre que llevaba más de 30 años en el tanque de Bethesda, él le dijo, ¿quieres ser sano? Y él empezó a excusarse, no tengo quien me lleve, no, es que cuando llego otro. El Señor no le estaba preguntando eso. Él le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y lo que tenía que hacer el hombre era moverse. Y hoy creo que Dios está de nuestro lado. Y quiero volverles a decir esto: si tú te mueves, Dios se mueve. Quiero que mire a la persona que tenga a su lado, que lo sacuda. Quiero que le diga, si tú te mueves, Dios se mueve, pero si te quedas sentado haciendo nada, te vas a podrir. Pero si te mueves, sobrenaturalmente Dios va a abrir los cielos y te va a bendecir. Y quiero que ustedes lean el resto de los versículos luego en otro momento, y se van a dar cuenta cómo Saúl y cómo gente dijo, algo está pasando, y se levantaron y fueron y conquistaron, pero solo se necesitó uno que se moviera. ¡Wow! ¿No les parece increíble? Y el cuarto punto que quiero mostrarles, el por qué unos sí y por qué otros no, es que hay que sembrar en medio de la crisis. Y esto es lo que yo les quiero decir, que tenemos que sembrar en medio de la crisis. ¿Saben ustedes que algunos progresan y otros no? ¿Saben por qué? Porque algunos, mientras que están asustados, otros están viendo la oportunidad para hacer algo.
Mire, y yo creo que hoy Dios nos ha dado tanto la oportunidad y nos está dando tantas oportunidades. Mire, hablando del área de iglesia, hay algunos que se angustiaron y dijeron que las iglesias cerraron y que no podían abrir, pero yo lo vi como una oportunidad. Ustedes no se alcanzan a imaginar a la cantidad de personas que estamos llegando hoy a través de estos medios. Antes no podíamos, ni lo habíamos soñado, pero hoy muchísimas personas están oyendo la palabra. O sea que en medio de una crisis hay oportunidad. Quiero que le diga ahí también al que está a su lado y dígalo conmigo. En medio de la crisis hay oportunidades. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios eso es lo que está haciendo. Ve ustedes por qué unos sí y otros no, porque unos se quedan esperando y otros empiezan a preparar el camino para la bendición. Empiezan a esforzarse. Entonces, el cuarto punto es sembrar en medio de la crisis. Y lo voy a ilustrar con Isaac, el hijo de Jacob, que dice la palabra que Dios le bendijo, con el hijo de Abraham. Entonces quiero que venga conmigo a Génesis capítulo 26. Vamos a leer el versículo 1 al 4 y luego saltamos el versículo 6. Y mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Génesis 26 del 1 al 4. Dice: un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Oiga bien lo que el Señor le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Sabe qué significa o representa Egipto para nosotros o en la Biblia? Egipto representa a el mundo. El faraón representa el diablo, representa a Satanás. Y por eso el Señor le dijo: no desciendas a Egipto a buscar ayuda. Y por eso es que algunas personas hoy, en medio de la crisis, ¿a dónde se fueron a buscar ayuda? A Egipto, a Faraón, y quedaron bajo las garras del mundo, atrapados allí. Y el Señor le advirtió a Isaac y le dijo, el versículo 2, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, haz lo que yo te digo, vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Versículo 4: haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y el versículo 6 dice: entonces Isaac se quedó en Gerar. Y mire que aquí lo que nosotros podemos ver es que debemos hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Isaac, dice la palabra, que llegó un hambre terrible a esa tierra, a la tierra. Un hambre similar a la que hubo en tiempos de Abraham. Dice que era un hambre tan tremenda que hasta la gente se tenía que comer a sus hijos porque no había nada más que comer. Y cuando él se mueve, Dios se le aparece a Isaac y le dice: Isaac, no desciendas a Egipto a buscar ayuda. Quédate aquí, haz lo que yo te digo, sigue mi forma y te voy a bendecir, te voy a prosperar, tu descendencia será próspera. Y hoy, ¿cuánta gente en medio de la crisis, en medio de la necesidad, para dónde se fueron a buscar ayuda? A Egipto. Se fueron a buscar ayuda a Faraón. Y el Señor está diciendo: sigan mi modelo, que yo los voy a bendecir. Por eso quiero decirles, hay una manera de hacer las cosas que nos va a bendecir, que nos va a prosperar, que nos va a llevar a la bendición, que nos va a llevar a la tierra prometida, y es hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Entonces, ¿qué pasó aquí? Resulta que
Isaac se queda, y Gerar era una ciudad que quedaba al sur de Gaza, en la frontera entre Egipto y Israel. Y él le dijo: quédate aquí. Pero yo me imagino a Isaac diciéndole a Dios: Dios, pero mira el hambre tan terrible que hay. ¿Cómo nos vamos a quedar acá? ¿Cómo nos vamos a quedar? Pero el Señor le dijo: haz lo que yo te digo y te voy a bendecir. Hoy en esta mañana quiero decirles, hagamos las cosas como Dios las manda, a la manera de Dios, y sé que Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos los pueden creer en esta hora, mis hermanos? Entonces, yo sé que Dios tiene una forma. Entonces, cuando Isaac se quedó, dice el versículo 12, quiero que salte al versículo 12, y dice de esta manera, escúchelo bien, y vamos a leer el 12 al 14 de ese mismo capítulo 26. Dice: cuando Isaac sembró, oiga lo que dice la palabra, ¿qué hizo Isaac en ese tiempo? Sembró. Mire, y quiero decirles, ¿qué era lo que había en esa tierra en ese entonces? Hambre. ¿Qué era lo que la gente necesitaba? Comida. ¿Sí o no? ¿Y qué fue lo que hizo Isaac? Sembrar, porque suplió una necesidad. Yo les voy a decir a ustedes, hoy hay crisis, y quiero decirles: vamos a ser prósperos y bendecidos supliendo la necesidad que tiene la gente. En el tiempo de Isaac, que había hambre. Y entonces dice el versículo 12: cuando Isaac sembró, él no se puso a lamentarse, él no se puso a quejarse. Él dijo: ¿qué necesidad hay? Pues necesitamos comida. Entonces, ¿qué hizo él? Se puso a sembrar. Por eso es que ese cuarto punto se llama sembrar en medio de la crisis. Y dice: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Y cuando estamos hablando aquí de sembrar, yo no estoy hablando de eso que hablan en muchos lugares, de la siembra milagrosa, de que usted siembre 1 millón y al mes Dios le da 30 millones. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, mi hermano, de que Él creó, Él inventó, Él suplió algo, una necesidad. Él cogió su tierra, cogió su terreno y empezó a sembrar comida en un tiempo de hambre. Y la palabra dice que lo que Él sembró durante ese año recogió 100 veces más de lo que plantó, porque el Señor lo bendijo. ¿Qué quiero decir con esto? Mi hermano, tú tienes dones, tú tienes talentos, Dios te ha bendecido, y tú dices: es que tengo muy poco. Pero ese poco en las manos de Dios, siguiendo el método de Dios, con eso Dios te va a poder prosperar y bendecir de una manera impresionante. ¿Cuántos lo pueden creer en esta hora? Y por eso hoy yo declaro y profetizo sobre ustedes que viene cosecha más de lo que sembraron, en el nombre de Jesús. Y por eso es que unos sí y otros no, porque mientras unos ven la crisis, se quedan sentados lamentándose, llorando, esperando que haya un milagrito, esperando que salgan favorecidos en el auxilio, en la ayuda, mientras que otros están gestionando, mientras que otros se están moviendo, mientras que otros están usando sus dones, están usando sus talentos, mientras que otros están haciendo a la manera de Dios, y Dios los está bendiciendo. ¿No les parece increíble lo que Dios nos dice hoy en esta palabra? Es genial, es fascinante. Y mira lo que dice el versículo número 13. Dice: se hizo muy rico. ¿Quién se hizo rico? Isaac. Pero usted dice: pero es que para él era diferente. ¿Diferente en qué? Acuérdese cuál era la condición en la que estaba la tierra en ese momento. Dice que había un hambre terrible. Pero él no se quedó ahí a lamentarse en la crisis. Por eso es que unos son bendecidos y otros no. Es porque en medio de la crisis siembran. Hoy quiero decirte: ¿qué vas a hacer en medio de la crisis? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar a lamentarte, a esperar a que alguien te traiga algo, a esperar a que salgas en la lista? ¿O vas a usar la manera de Dios y vas a decir: Señor, tú me has bendecido, me has dado dones, me has dado talentos,
me has dado capacidad, hoy lo pongo en tus manos y voy a empezar a sembrar, porque el que bendice es Dios. Y por eso quiero decirles algo, mis queridos hermanos, la bendición no está en el lugar geográfico. ¿Cuánta gente tiene el sueño? Y no quiero que me traten mal por esto, ni quiero robarle la ilusión a nadie, pero ¿cuánta gente tiene el sueño americano que irse porque es que allá sí vamos a prosperar? Otros tienen, vámonos más bien para Europa, otros vámonos para otro país, a ver si conseguimos algo, a ver si podemos ahorrar algo para comprar una casa. Y tienen esa mentalidad, pero yo les quiero decir en este día, mis queridos amigos y hermanos, la bendición está en Dios. Dios te puede bendecir en Colombia, en España, en Panamá, en Chile, en Estados Unidos, o también te puede bendecir en un rincón de la tierra, en una cueva, porque el que bendice es Dios, y lo que trae bendición es seguir la manera de Dios, no la nuestra. Mire, Isaac fue bendecido en un tiempo de un hambre terrible. ¿Por qué? Porque él sembró en tiempo de necesidad. Hoy quiero decirte, ¿qué vamos a hacer? Y mira lo que sigue diciendo el versículo 13. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. ¿Y por qué siguió aumentando? Porque cuando nosotros nos movemos, se empieza a generar ideas, empieza Dios a bendecirnos con creatividad, empieza Dios a conectarnos con personas, empieza Dios a unirnos con gente que tiene visión, que tiene propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 14, adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Oiga, y eso es lo que va a pasar, porque Dios a su pueblo lo va a bendecir. Y muchos van a empezar a mirar ahí que cuántas cosas. Y quiero mostrarles acá, y voy a hacer una lectura del versículo 16 al versículo 33, y quiero que ustedes lo lean en su casa. Yo lo voy a leer rápidamente porque no tengo mucho tiempo, pero ustedes lo van a leer en su casa. Y quiero que miren el versículo 16 al versículo 33, porque usted dirá, pero todo fue ya bonito y colorín colorado, el cuento se ha acabado y Isaac fue bendecido. No, señores, porque siguió la lucha, siguió la batalla, y les voy a mostrar algo que aquí está y es fascinante. Dice, por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. O sea, Abimelech lo vio a Isaac muy próspero, muy bendecido, que le dijo, no, vete de aquí. Le ordenó que se fuera. Dice, vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Y acuérdese en qué tiempo, en tiempo de hambre terrible, porque los que siguen o seguimos el método de Dios seremos bendecidos. Por eso es que yo no creo en la gente que no tiene una vida disciplinada de la economía de Dios, sino que por ahí de vez en cuando hacen una siembra para que sea milagrosa. No, mi hermano, su semilla de fe tiene que ser todo el tiempo, con su ofrenda, con su diezmo, y sabrá que Dios va a bendecir. Entonces sigue diciendo aquí, escúchelo bien. Versículo 17. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos le habían tapado desde su muerte. Y le puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Versículo 19. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac llamó Sitina, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante, escúchelo bien, siguió como adelante, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Reboc,
que significa espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo, no tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré tus descendientes y te convertirás en una nación grande. Lo haré a causa de las promesas que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó un altar y adoró al Señor y estableció su campamento en ese lugar, y sus siervos cavaron otro pozo. Cierto día el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero a Usat y también con Ficol, el comandante de su ejército. Y dice el 27, ¿por qué han venido acá?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Oiga, eso es mentira, porque acuerde que lo sacaron, le quitaron los pozos, vieron que Isaac estaba siendo próspero, se estaba enriqueciendo, se estaba volviendo poderoso más que ellos, y de una dijeron, no, váyase de aquí, vete de acá. Y entonces ellos creían que al echar a Isaac de su tierra iban a dejarlo arruinado, pero a ellos se les olvidaba una cosa, y ellos no conocían algo, era que Dios estaba con Isaac, y Isaac estaba haciendo las cosas a la manera de Dios, no a la manera de él. ¿No les parece increíble esto? Dice, siempre te hemos tratado bien y descendiste en paz. Mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado, y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente, cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Pero mira el versículo 32 lo que pasó. Ese mismo día los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. Hemos encontrado agua, exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy la ciudad que surgió allí se llama Beerseba, que significa pozo del juramento. ¿Qué es lo que estoy diciendo con toda esta lectura tan larga? Que Isaac sembró en tiempo de crisis, fue prosperado y bendecido porque obedeció a Dios. No se fue a Egipto, a Faraón, a buscar ayuda. Él empieza a progresar, a prosperar, y Dios empieza, pero los enemigos y la gente empezó a verlo mal y lo echaron, y en otras palabras se quedó sin nada. Eso es lo que el enemigo hoy está queriendo hacernos creer, que por medio de esta crisis nos quedamos sin nada. Pues yo te voy a decir que Isaac se fue y ya empezó a volverse, fue un empresario de agua, y acuérdese que en el Medio Oriente el agua escasea, y acuérdese que en el Medio Oriente tener agua es tener riqueza, es el que controla todo. Y ¿sabe qué fue lo que hizo Isaac? Era un hombre que donde metía la pala encontraba agua, encontraba manantiales de agua viva, y por eso la gente venía y reñía con él y le decía, es nuestro. Isaac no tenía problema, ok, es tuyo, te lo dejo. Se iba para otro lugar y abría otro pozo, encontraba agua. Venían y le decían, no, es nuestro, ok, ténganlo ustedes, y se iba para otra parte. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene la bendición va a prosperar donde quiera que sea. Por eso, mi hermano, estamos entendiendo por qué unos sí y por qué otros no. Porque a uno les quitan y ya están llorando. Unos perdieron el trabajo hoy en esta situación y ya están lamentándose. No, mi hermano, mientras que otros están generando ideas, mientras que otros están buscando estrategias, creatividad. Y lo último para terminar es, escúcheme bien mis queridos hermanos y amigos, el último punto es orar
persistentemente. Eso es lo que tienen las personas que son prósperas, que son bendecidas. Esas son las personas que avanzan, oran persistentemente. Y lo voy a ilustrar con Lucas, capítulo número 18, versículo 1 al 8. El Evangelio según San Lucas, con la viuda y el juez injusto. Y quiero que miren lo que dice acá. Escuche bien la palabra. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Escúcheme bien, mis queridos hermanos. Sobre la necesidad de orar siempre. Mire, para los que creen que la oración es de vez en cuando o cuando está enfermo o cuando no tiene nada que hacer, pues mi hermano, así como usted tiene necesidad de dormir, necesidad de comer, necesidad de tomar agua, necesidad de dinero, la oración también es una necesidad. Cristiano que ora es un cristiano que tiene conexión con Dios, que tiene la visión, que Dios le va a hablar, que Dios le va a mostrar. El problema es que los cristianos no quieren orar. El problema es que a los cristianos les da pereza orar, porque se quedan como los que estaban en el estanque de Betesda, esperando que el agua se mueva. Mire, mi hermano, no haga eso, mi querido amigo. No podemos esperar ahí a que el agua se mueva. A ver si en esta vez sí salimos favorecidos en la ayudita esa del gobierno. A ver si la devolución del IVA si nos llega. No, si nos llega, amén. Si nos la dan, gloria a Dios. Pero mi hermano, nosotros estamos avanzando porque no tenemos la mente del mundo, tenemos la mente de Cristo. Dígalo conmigo, ponga su mano en su cabeza y diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Dígalo otra vez, yo tengo la mente de Cristo. Amén. Y mire lo que sigue diciendo acá el versículo número 2. Hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Sabe qué era lo que había en esa ciudad? Un juez injusto, cruel, que no aceptaba a la gente, que no temía a Dios, que no le importaba nada, como esos funcionarios hoy que hay en muchos lugares que no están haciendo nada y lo mandan a uno, vengan la próxima semana. Y había de ese tipo de personas, ese juez era así, pero que dice que también había en esa ciudad una viejita, óigalo bien, una viejita, había una abuelita que todos los días, dice la palabra, iba donde ese juez y dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oiga lo que dijo el juez injusto, le voy a hacer justicia a esta abuelita porque ya me tiene cansado, viniendo todos los días, viniendo por la mañana, por la tarde y por la noche, ya me tiene cansado. Y el juez dijo, no sea que esta viejita, como dicen popularmente hoy, me la huele y la mande a volar a esta abuela y no respete sus canas. ¿Y sabe qué dice la palabra? Pues le voy a hacer lo que ella dice. Pero ¿sabe qué hizo la abuela? Persistió, 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 persistió. Y aquí está hablando el Señor Jesús de la necesidad de orar siempre. Saben ustedes, mis queridos hermanos, que yo llevo años orando por algo que le estoy pidiendo al Señor. Y usted dice, ay pastor, ¿cómo así? Yo pensé que la oración yo la hacía por la mañana y por la tarde tenía la respuesta. Pues les voy a decir que el camino del Señor es el camino largo, pero el camino seguro. Y yo les voy a decir que en el camino de Dios vamos a ser bendecidos. Y por eso tenemos que orar y clamar a Dios. Por eso de ahora en adelante usted va a tener una vida disciplinada de oración. Y mire lo que dice el versículo número 6. Dijo el Señor, aquí es el Señor Jesucristo, oí lo que dijo el juez injusto. Escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? No sea que esta viejita venga todos los días y me agote la paciencia, porque ya me la agotó. Usted se imagina
cuántos días y cuántas veces al día y cuánto tiempo duró esta abuela yendo donde ese juez. Yo me imagino que esa abuela no duró una semana ni 2 meses o hasta años diciéndole a ese juez: hazme justicia, hazme justicia. Y él no quería hasta que llegó. Y mire lo que dice el Señor. El Señor dijo, oí lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Qué creen ustedes? ¿Que no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Por eso, mi hermano, a mí cuando me llaman a orar, estoy orando. Por eso a mí nadie me tiene que motivar. Ore, clame. No, es que estoy desanimado. No, es que no. Yo sé el poder que tiene la oración. Yo sé lo que Dios está haciendo y sé que Dios va a responder y lo creo. Mire, yo estoy 100% o 200% convencidos que Dios va a levantar una iglesia en esta ciudad. Una iglesia que será punta de lanza. Y cuando hablo de iglesia no me estoy refiriendo a un auditorio, a un local, a una bodega. Me estoy refiriendo a personas, hombres y mujeres de Dios que están escuchando, que Dios los va a colocar en muchos lugares y que la gente va a decir verdaderamente: este es un hombre, esta es una mujer, esta es una familia de Dios, porque Dios está ahí, porque oran, porque claman, porque están haciendo todo a la manera de Dios. Y mire lo que dice el versículo, sigue diciendo: ¿se tardará en responder? Oiga lo que dice. Y el versículo 8 dice: os digo, escuche bien, os digo que pronto, ¿cuándo? Pronto les hará justicia. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra? Pronto, pronto. Por eso quiero decirles pronto, pronto es pronto. Yo no sé, puede que sea una semana, un mes, 2 meses, un año, 4 años, 5 años, 10 años, 20, 40 años. Pero se los voy a decir que el camino de Dios es largo, pero es seguro. No es como el camino del mundo, que es para mañana y ya usted hace cosas y mañana ya. Con Dios es el camino largo, pero seguro. Y yo te voy a decir que Dios va a levantar y va a bendecir, mis queridos hermanos. Por eso, ahora sí les queda claro que Dios no hace acepción de personas. Ahora sí les queda claro por qué unos sí y otros no. Ahora sí ve por qué Dios bendice a unos y a otros no. Ahora sí se dan cuenta por qué unos prosperan y otros no. Ahora sí se dan cuenta por qué unos avanzan y otros no. No le eche la culpa a nadie. No le eche la culpa a Dios. Más bien analicemos qué mentalidad tenemos. ¿Mentalidad de estanque de Bethesda? ¿Tenemos ahí en la crisis, nos quedamos o sembramos en la crisis? Somos persistentes en la oración. Entonces, quiero que oremos, mis queridos amigos y hermanos. Vamos a orar al Señor para que esta palabra sea vida en nuestra vida. Señor, hoy te doy gracias y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por la claridad que hoy nos das en tu palabra. Señor, gracias porque hoy entendemos que tú no haces acepción de personas. Hoy entendemos, Señor, porque unos sí y otros no. Ayúdanos, Señor, a ser de ese tipo de personas que avanzan, que en medio de la crisis, Señor mi Dios, siembran, buscan, Señor Dios, generar y suplir necesidad. Hoy te bendigo, Padre Santo, y bendigo a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.